Preparaciones para amar. Aquí en El Buen Pastor, la visita íntima es cada 20 días. En ese lapso de tiempo, quienes reciben a sus parejas se preparan para amar. Cuando somos privadas de la libertad, normalmente cuando llegamos a la cárcel tenemos nuestra pareja, tenemos nuestro esposo, y debido a todos los protocolos que hay en los centros de reclusión donde se violan los derechos de la parte íntima, como lo es en este lugar. El derecho que tenemos a gozar del placer y de nuestros cuerpos es aún más limitado en prisión, porque estamos a la merced un poco de la guardia, de que se nos permitan las entradas pues lo que se llaman las visitas íntimas. Entonces ya ahí hay una barrera adicional, porque no es sencillo para las mujeres acceder a estas visitas íntimas. Cuando logran acceder, las condiciones en las que se tienen que dar estas visitas íntimas son muy precarias, no hay espacios especiales para que esto suceda. Ellas mismas tienen que llevar sus colchonetas, tienen que llevar incluso pues la comida, tienen que llevar su propia protección, porque estamos aquí hablando de métodos anticonceptivos, no los están brindando. Entonces son ellas las que tienen que garantizar que lograr estos métodos anticonceptivos, y pues las condiciones dentro de prisión no son buenas, la infraestructura no es suficiente, y bueno, y adicional a esto pues hay un gran estigma. Las mujeres sufren un estigma adicional a los hombres cuando entran a prisión. Se cree que somos malas mujeres, las que son malas madres, y que el castigo que ya es estar en prisión se vuelve un doble castigo para las mujeres. Fortalecer el autoestima y la autonomía en el ejercicio de la sexualidad. ¿Eso qué significa? Que ustedes puedan disfrutar de su sexualidad libre, ¿sí? Sin violencia, y no por ser mujeres privadas de la libertad les deben quitar ese derecho. Uno se siente como vulnerado en el sentido que se siente uno como si le estuvieran pagando, como una prostituta se siente uno, porque uno le toca llegar, es muy corto el tiempo, le toca llegar y prácticamente quitarse la ropa y aquí estoy. No, uno necesita estimulación, uno necesita un cariño de su pareja y no lo tiene. Es frustrante, o sea, no hay un sitio adecuado para las conyugales, no lo hay. De nosotras, si las compañeras tienen conyugal ambas, una tiene que ir a buscar, alquilar celda, conseguir donde poder recibir a su esposo, su hombre, y la otra pues sí entra a la celda, y si no, se tiene que turnar cada mes una, así es. Porque si somos 3 compañeras y las 3 compañeras tienen su visita íntima y es 1 hora, el tiempo es muy corto para ellas, y hay personas que vienen desde muy lejos, hay personas que vienen desde La Guajira, hay otros que vienen de los Santanderes, otros que vienen de Cali, y para ellos compartir por ahí 15 o 20 minutos es frustrante. También lo que comenta la compañera, si habemos 4 y 3 tienen visita íntima, pues las otras nos toca salir a estarnos por ahí afuera, pasando como un mal rato, porque uno ya está acostumbrado a estar en su celda y estar trabajando. Y lo otro de que pues a ellas no les garantizan un sitio adecuado para que ellas puedan tener lo que se entiende una visita íntima. Hay que pensar en la ropa, ya sea que se consiga algo prestado o que se compren vestidos cortos, y por supuesto en la ropa interior. Se encuentra un mercado de lencería sexy bastante amplio. A veces las que la venden pasan por las celdas ofreciendo. El viernes anterior a la visita no se pueden hacer muchas actividades que no giren en torno a esta. Mientras unas se lavan, planchan, tinturan o cortan el cabello, otras se depilan cejas, bigote, piernas y zona íntima. Hay quienes lavan celdas completas, cambian sábanas y cobijas, decoran paredes, y todavía falta pensar en la comida. También es importante que se escucha las voces y las necesidades de las mujeres dentro de prisión. Es muy sencillo hablar desde la libertad, es muy sencillo hablar desde un escritorio en Bogotá sobre cuáles son las condiciones, cuáles son las necesidades. Lo que necesita pues, puntualmente el Ministerio de Justicia, puntualmente el gobierno, es entrar a las cárceles y hablar y discutir y entender cuáles son esas necesidades puntuales que requieren las mujeres. Bueno, digamos que en Colombia no tenemos un marco legal específico para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de la libertad. ¿Qué sucede? Tenemos leyes como la 1257 del 2008, que nos habla en general de la protección de los derechos de las mujeres, y ahí específicamente hay un artículo que nos habla sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva. Claro, esto no es específico para las mujeres privadas de la libertad, pero como les dije al principio,
pues esto es un derecho que se debe garantizar en igualdad de condiciones a todas las mujeres sin importar la condición en la que estemos. O sea, además porque es una vulneración de derechos humanos en todas las situaciones. O sea, si tú quieres, por ejemplo, planificar, es un problema, porque el acceso a los métodos de planificación es súper malo, no te lo dan. Incluso si quisieras abortar, si afuera es difícil, aquí es imposible. O sea, no conozco la primera que lo haya, comillas, logrado, ¿cierto? Pero además, si quieres ser madre, también es un problema. O sea, en cualquier caso. Y en horas de la noche, la madrugada, yo sentí mucho dolor, un dolor fuerte en mi estómago. Ay, yo me acuerdo y lloro, no quiero llorar. No, pero si no quieres hablar Si no, de no eso. pasa. Entonces yo sentí un dolor horrible en el estómago y yo me fui para el baño. Yo lo único que le dije fue a mi compañera de celda: mami, lávame bien la taza, por favor, lávame bien la taza, porque yo sentía que el bebé se me iba a venir, tenía 4 meses. Y yo me fui para la taza y efectivamente a lo que mi le pone, pues ahí se ponen en el sanitario. Yo sentí cuando salió algo así, lo único que hice fue mandar la mano y ver que sí, que era el bebé, que se me había venido seguramente el estrés, o estaba muy débil, no sé, acá nunca me hicieron exámenes ni nada, no supe por qué se me vino el bebé. Pues yo digo que fue por el estrés que yo tuve, pero entonces debido a eso, a mí me tenía que hacer un degrado, a mí me tenía que hacer una limpieza y nunca tuve nada de eso, o sea, literal a mí me dio fiebre, pensaban que tenía hasta COVID, me dio fiebre, me dio malestar, me puse muy delicada y lo único que hizo el doctor, que en ese entonces estaba el doctor Gabriel, fue ir a la celda. Yo ya no podía ni respirar, estaba muy mal, entonces llegó y dijo que yo tenía COVID, que tenía que hacerme un examen de COVID y me pusieron una inyección. Nunca me hicieron ningún raspado, nunca me hicieron nada de esas cosas de que le tiene que hacer a uno limpieza para que no, porque no queda con vecinos de eso. Nunca me hicieron nada de eso, entonces hasta el sol de hoy no sé lo que pasó conmigo. Ellos son los que deben de solucionarlos, pero no. La cárcel es un espacio de control, ¿no? Y al ser un espacio de control, el que tú puedas, digamos, decidir cómo mueves tu cuerpo en prácticas, por ejemplo, hasta de placer, cuando hablamos de sexualidad o hasta de reproducción, transgrede las normas de la cárcel, porque todo el tiempo te están buscando hacer sentir culpable y que tienes que ser castigado por lo que hiciste. Y si bien como seres humanos sería importantísimo que pudiéramos vivir todos en armonía, en respeto de la vida, etcétera, etcétera, hay que reconocer que hay unas condiciones materiales y de existencia económicas que hacen que las personas que en su mayoría están en la cárcel, la población que en su mayoría está en la cárcel, es población que no tiene acceso a recursos. O sea, es gente que ha vivido la injusticia, que vive la inequidad, que vive la falta de atención del Estado. Entonces, en este sentido, hablarles de salud sexual y reproductiva y de menstruación es algo rarísimo, porque ni siquiera acceso a la educación básica a veces tienen. Cuando hablo de educación menstrual, estoy hablando de la necesidad de que desestigmaticemos y que rompamos pues el tabú que existe alrededor de la menstruación, que es un proceso que habitamos más de la mitad de la población del mundo y que aún sigue generando vergüenza hablar de él, que aún por esta vergüenza o este tabú se sigue desconociendo las necesidades que las mujeres, niñas y personas menstruantes tenemos alrededor de nuestra salud relacionada con el ciclo menstrual, y también reconocer que la menstruación genera inequidad de género, que a través de la menstruación se generan prácticas de exclusión, de discriminación, de seclusión, y en ese sentido, por eso empiezo hablando de educación menstrual, para romper esto, este tabú y este estigma. Y la salud menstrual vendría siendo un subgrupo, porque ya rompiendo el tabú y el estigma podemos empezar a identificar que es necesario hablar de salud, porque es algo que atañe al cuerpo, ¿no? Pues por la experiencia, dijimos, nosotras recibíamos 10 toallas higiénicas cada 3 meses en la cárcel por parte del Estado, ¿sí? Y el IMPEC nos entregaba, lo que no nos era suficiente, porque muchas de nosotras sufríamos de hemorragias, ¿sí? Y entonces 10 toallas cada 3 meses, imposible. Y muchas mujeres, estando privadas de la libertad, no tienen un familiar que también les ayude con esto. Entonces comenzamos a hacer una campaña de recolección de artículos para salud menstrual y comenzaron a llegarnos toallas higiénicas, tampones, pero también nos comenzaron a llegar copas menstruales.
y el IMPEC, al enterarse que teníamos como esta campaña y esta donación y que habíamos solicitado el ingreso de copas, pues se comunicó con Mujeres Libres y nos dijeron que no nos iban a dejar entrar las copas. Por ejemplo, nosotras compartimos 45 personas, 2 tazas sanitarias, ¿sí? Y 3 llaves de agua para lavarnos los dientes, lavar la loza y también para lavarnos las manos, ¿cierto? Entonces ni siquiera es posible pensar como en otros métodos como más favorables para el ambiente y más favorables para nuestros cuerpos. A mí, por ejemplo, me pasa que si me pongo una toalla me pelo, ¿sí? Y los tampones ya está comprobado que son súper peligrosos dejarlos más horas de lo que se debe porque se llenan y pueden traer una enfermedad horrible que lo mata a uno, pero acá, por ejemplo, no es posible como pensar en una copa, ¿sí? Porque entonces, ¿dónde la lavas? ¿Cómo haces para hervirla? Porque la tienes que hervir cuando te llega el periodo y cuando se te acaba el periodo. No hay posibilidad de hervir, no hay posibilidad como de higiene en donde tengas una olla o bueno, un tarrito de silicona en donde se puede hervir la copa, eso. Y también es súper difícil con esos productos menstruales que son muy buenos, como los calzones para el periodo o las toallas que no se desechan, las de tela, porque entonces ¿dónde las lavas, cierto? Entonces digamos que podría ser más fácil, pero si no hay acceso a agua constante y digamos sitios en donde puedas hacer eso, pues es muy complejo, porque yo, por ejemplo, utilizo los calzones para el periodo, pero no me imagino 45 personas utilizando calzones para el periodo, pues cómo se manejaría esa situación. Entonces, sobre todo siento que es importante, más que por el derecho a menstruar dignamente, que obviamente es fundamental, es para que ellas puedan ver que aún en prisión, cuando las hacen sentir que no tienen poder sobre nada, que son culpables, que son demás, etcétera, etcétera, todas esas cosas que generan sobre ellas, el que ellas puedan ser empoderadas sobre su cuerpo y gestionarlo, es demasiado poder, y eso les permite decir, hey, soy soberana, a pesar de que esté tras las rejas. Entonces siento que la excusa es la salud menstrual, pero en el fondo es descolonizar esas prácticas de vigilancia y castigo para que aún estando entre las rejas puedan gestionarse. En el Congreso se aprobó la ley 2261 del 2022, que indica que las mujeres o personas menstruantes en prisión se les debe garantizar la entrega gratuita, oportuna y suficiente de artículos para la salud menstrual. Entonces, pues estábamos muy felices, fuimos a celebrar al Congreso, todas emocionadas. Pero la ley ya en junio cumplió un año, entonces llevamos más de un año y las mujeres no se han visto beneficiadas. Entonces hace casi un año y medio celebrando, y ahorita decimos, ¿pero y qué? ¿Qué está pasando? La ley no ha sido ni siquiera reglamentada, pero sé que en este momento el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el IMPEC están haciendo algunas reuniones pues para poder adelantar esto, pero eso debieron ya haberlo hecho hace días. Preparaciones para amar. Cuando llega el momento, se siente la ansiedad y se ve el brillo especial de los ojos. En la puerta del pabellón se asoman las caras para reconocer rápido a los seres amados. Mientras se lleva a cabo la visita, quienes no la tienen se quedan en sus celdas para no incomodar. No se escuchan gritos ni se ve mucho movimiento. Ante todo, el respeto por quienes están amando.